Como dijo Ben Emerson, hemos defendido a los líderes y 3 de ellos hoy tienen una decisión. 9 están encarcelados hoy día. Miembros políticos de la sociedad civil que eran para la independencia de Cataluña. Están juzgados hoy día, todavía, y los que están encarcelados desde hace más tiempo han sido los primeros a ir al Grupo de Trabajo de las Naciones Unidas sobre detención arbitraria. La decisión la hemos tenido hace más de una hora y sois los primeros en tener los detalles. Y queríamos, con Ben, leer párrafos, porque interpretaciones de periodistas se pueden oír, pero si tenéis el contenido exacto, ya no puede. Ejemplo de lo que dice el Grupo de Trabajo. El Grupo de Trabajo, al mismo tiempo que constató que el referéndum está permitido en España para una amplia gama de temas, incluso el relacionado al presente caso, considera que los llamados a celebrar proceso de participación ciudadana son expresiones legítimas del ejercicio de la libertad de opinión y de expresión. El Grupo de Trabajo verificó que el elemento de violencia es esencial para calificación penal de los delitos imputados. En su respuesta, el Gobierno ofreció información sobre el proceso independentista, pero no presentó información sobre acciones concretas de los acusados que pueden haber involucrado violencia y, por lo tanto, constituir delito conforme al derecho aplicable. El Grupo de Trabajo constató que las acciones de los señores Cuixart, Sánchez y Junqueras, anteriores o posteriores a la celebración de la protesta, no fueron violentos, tampoco incitaron a la violencia y sus conductas no han dado como resultado hecho o actos de violencia. De lo contrario, es que no se puede parar, todo es interesante e importante. De lo contrario, consistieron, y me equivoco de página, en ejercicio pacífico de los derechos a la libertad de opinión, expresión, asociación, reunión y participación. Un proceso penal como el presente caso se vuelve inverosímil si se analiza con el momento político convulso en el que se presenta la acusación y en fechas cercanas a la posible celebración de un referéndum, cuando los señores Cuixart, Sánchez y Junqueras llevan años de trayectoria política impulsando la independencia de Cataluña. El Grupo de Trabajo fue convencido que las acusaciones penales contra los señores Cuixart, Sánchez y Junqueras tuvieran por objeto justificar su detención como resultado del ejercicio de derechos a la libertad de opinión, expresión, asociación, reunión y participación política, defendidas por los artículos del Convenio Internacional de los Derechos Civiles y Políticos. Más lejos, el Grupo de Trabajo, y tendráis la decisión, indica que el tribunal no fue imparcial, que no era competente, que la presunción de inocencia ha sido violada por las declaraciones, los pronunciamientos de altos funcionarios del Estado que han mostrado a la ciudadanía una anticipada responsabilidad penal de los detenidos, pudiendo llegar a influir sobre la imagen en los mismos ante los órganos judiciales. Y por fin, y también es importante, por fin, hay muchos otros detalles, pero es importante leerlo. La detención de los señores Cuixart, Sánchez y Junqueras se llevó a cabo en detrimento del principio de igualdad de los seres humanos, al haber estado motivado por su opinión política. El Grupo de Trabajo condena la detención preventiva, la estima arbitraria y pide que España libere inmediatamente, después de compensación también, pero inmediatamente a los señores Cuixart, Sánchez y Junqueras. Estos son párrafos de la decisión, pero, y como lo decía Ben Emerson antes, lo que algunos van a decir que no es vinculante, no
teníamos otras opciones. Es el primer órgano fuera de España que ha mirado todo el asunto, que ha visto todas las decisiones y que nos dice que es una detención arbitraria. Es un tribunal de la ONU, no es cualquiera, es el único grupo de trabajo de la ONU que tiene el poder dado por la ONU que España ha firmado, diciendo que esta detención es arbitraria, que no cumple con los requisitos de convenios y tratados internacionales que ha firmado España, que hacen parte de la Constitución española. España sería en violación flagrante, de nuevo, a todos sus instrumentos internacionales, y no hablamos de cualquiera. El Convenio Internacional sobre los Derechos Civiles y Políticos, la Declaración Universal de Derechos Humanos, estaría en violación concreta si no cumple. Si no cumple, si no nos libera y si los condena. Y España estaría en el banquillo de los estados democráticos, hay que recordarlo. Y también hay que recordar un detalle, el Parlamento Europeo, que tampoco sería un órgano que no se escucha y que España no forma parte de él, se refiere a las decisiones del Grupo de Trabajo de la ONU, todavía en marzo pasado, se refiere a ellas porque son importantes, porque tienen valor, porque han mirado la legalidad entre lo que han hecho un Estado, y frecuentemente no es un Estado de Europa, y los convenios y derechos humanos. Esta decisión también es muy importante porque hay que recordar que España ha contestado 59 páginas para ser exacto. Ha contestado y había pedido tener una prórroga para contestar. O sea que España hoy dice o podría decir que no es vinculante, pero ha querido contestar, ha querido tomar tiempo y ha contestado con muchas páginas. Pero en todos los puntos que habíamos puesto adelante, todas las violaciones, todas han sido reconocidas. Esto es una violación manifiesta de todos los derechos de los tres acusados hoy. Es una detención arbitraria, ilegal, con jueces parciales, con un tribunal que no era competente y en un procedimiento discriminatorio fundado sobre las opiniones políticas. Y por primera vez, y desde hace muchísimos años, no demasiado, muchísimos, tenemos unos presos políticos y reconocidos como tal por el grupo de trabajo. Hoy pedimos, y si España quiere ser una democracia en el corazón de Europa, hoy tiene que liberar y conformarse en una decisión de un grupo, y no cualquiera, el grupo de la ONU sobre las detenciones arbitrarias.